El doctor Len dice que cada vez que practicamos, ¿no?, este Ho'oponopono, estamos limpiando la basura y estamos liberando la conciencia. Claro. A medida que, como les dije recién, que limpiamos, se va haciendo espacio en nuestra mente, va habiendo cada vez más claridad, que es lo que no hay ahora, ¿sí? Por eso estamos confundidos, no podemos ver y nos creemos que un problemita pequeño es una cosa terrible. Y nosotros dramatizamos nuestras vidas, las dramatizamos literalmente. Entonces, en este momento que nosotros no lo podamos ver, es un mecanismo que ocurre que no lo podemos ver, el consciente está aprisionado por el inconsciente. Nuestro consciente está aprisionado, miren la palabra, por el inconsciente. Pero a medida que borramos las memorias, nos vamos liberando de nuestra programación mental. Vamos cambiando el chip. La única manera de despertar es asumiendo la responsabilidad por lo que hemos creado y limpiarlo. Es lo único que podemos hacer. Cada vez que repetimos gracias o las 4 frases o 2 solamente, el intelecto se calla, como les dije hace un ratito, para y comienza la limpieza. Por eso es importante repetir lo más posible para un mayor resultado, ¿sí? Lo más posible, lo que me acuerde. No es que me tengo que machacar la cabeza para acordarme, porque no. Porque la mente intelecto no va a querer hacer eso, no va a querer. Cuando repetimos estas palabras estamos en el presente y ya no nos preocupamos por el futuro ni nos angustia el pasado. Eso es muy importante. Cuando yo estoy presente, ¿dónde estoy? En la presencia, o sea, en lo que soy, en el yo soy. Y ahí estamos en los brazos de Dios siendo acunados y no tenemos nada que temer. Eso es lo que pasa cuando yo estoy limpiando. A pesar de que no lo veo, pero es lo que está sucediendo. Soy feliz porque sí. No soy feliz porque me pasó tal cosa que yo quería. Ay, sí, mi novio me llamó. No, no soy feliz por eso. Soy feliz porque sí. Esa es la verdadera felicidad. La que no tiene una causa real, una causa ahí que me da el mundo. Soy feliz porque sí. Porque sé quién soy. Por eso soy feliz. Cuando estoy en el presente, uso los ojos para ver el asunto. Lo veo. Y no dejo que el asunto me devore. Esta frase grábensela bien. Cuando yo estoy en la presencia, o sea, estoy en la inspiración, en el estado cero, vacío, cero frecuencia, o como le quieran llamar, es todo lo mismo. El curso de milagros dice instante santo, bueno, ¿cuál? No importa el término. Yo me voy a dar cuenta que estoy en ese estado, ¿por qué? Porque voy a usar mis ojos para ver la situación y no voy a dejar que la situación me devore, me atrape, no me enriedo en el problema, ¿sí? No dejo que la pantalla me chupe. Entonces, ahí me estoy dando cuenta que yo estoy en la presencia, que estoy tomada de la mano de Dios, que no hay nada que temer. ¿Bien? Entonces hago mi proceso de limpieza y estoy segura, tengo la certeza de que el proceso está en marcha. No estoy dudando, ¿sí? No. Yo solamente tengo que aprender a observar, a mirar, ¿sí? Sin engancharme en la cosa. Porque el engancharme en la cosa, o sea, en la pantalla, en la situación, es lo que me lleva a otra vez estar atrapado en las memorias, ¿sí? Parece como un laberinto del cual no podemos salir. Entonces, cuando yo practico Ho'oponopono, le estoy diciendo a Dios, pongo mi vida en tus manos. Yo no sé nada de nada. Ese es el verdadero soltar, el que tanto nos cuesta. Yo no suelto porque digo, suelto y confío, como un canto, porque vieron algunos que cantan. Suelto y confío. Oh, no es la palabra la que produce el milagro. No.
La palabra gracias, ¿saben por qué limpia? Y te amo, ¿por qué limpia? Que yo siempre les sugeriría que digan esas dos y no digan tanto lo siento, porque eso medio como que me hace sentir culpable. Siempre es gracias, te amo. ¿Saben por qué limpia? Porque me conecta con mi interior, con mi ser. Y yo digo, gracias. Así me esté pasando una situación que yo no entiendo por qué me está pasando eso. Yo no la califico de buena o mala. No tengo ni idea. Yo sé que se está ejecutando desde mi subconsciente. No tengo ni idea de lo que está pasando ahí. No sé nada. Bien, no sé. Gracias, te amo. A la situación. Bien. Yo no sé por qué está pasando eso. Yo me tengo que hacer consciente de que no tengo ni idea. Entonces ahí me hago responsable a la vez, ¿bien? Y ese sentir de que eso que está pasando está en mi mente, que es un error de percepción, y pedir que se me corrija mi percepción, o sea, ver de otra manera, es lo que sana realmente, ¿sí? No es porque repita todas las palabras que hay de moda ahora de Ho'oponopono, que repiten, no es la palabra. Es el sentir, es el darme cuenta, ese movimiento de la mente, esa voluntad puesta en marcha, en la cual yo asumo la responsabilidad y digo, esto yo lo estoy viendo mal porque me estoy sintiendo mal y no es mi estado natural estar en conflicto ni sentirme mal. Entonces pido ayuda para ver esto como lo vería el amor, ¿sí? No que porque yo repito la palabra, entonces se borra la cosa. No. Es un proceso que es combinado, ¿sí? No es que la palabra, porque imagínense, si fuera la palabra, bueno, ya todos tendríamos las palabras mágicas para cada situación de la vida, nos hubiese dado Dios. Porque Dios no nos dejó acá desamparados. No, es más, Dios no sabe ni nada de la película, pero bueno, no tiene ni idea de lo que estamos haciendo. Esto es todo algo que nosotros mismos nos estamos haciendo nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros negamos nuestro ser. Por eso hay un subconsciente. Si yo no hubiese negado quién soy, no hubiese negado el amor que soy, ahora no habría ningún subconsciente. Todo estaría hecho consciente, me hubiese dado cuenta, pim, pum, pam, se terminó todo. Pero no, yo estoy viviendo esta experiencia porque quise experimentarme separada, sola, diferente, lejos del amor que soy. Entonces, ese quererme, experimentarme así, es lo que me hace sufrir. Cuando nos vamos haciendo conscientes, ya nos damos cuenta que no son las palabras. Es más, a Dios se lo conoce en el silencio. Practicar instantes de silencio es mucho más sanador que, no sé, que un montón de otras cosas, ¿sí? El silencio, porque lo que mi mente necesita es silencio, porque su estado natural es el silencio, ¿sí? Hay muchas prácticas para hacer del silencio y son tan sencillas, pero como nosotros no tenemos fe en eso, creemos que es todo de la palabra mágica. Nos encanta la palabra magia. Acá Ho'oponopono yo no lo practico para ser un mejor personaje, para ser un mejor cualquier cosa. No. Lo practico para sanar mi mente. Y cuando estoy sanando mi mente, estoy haciendo el mejor trabajo que puedo hacer para el mundo, porque estoy dejando de sufrir y es lo mejor que puedo hacer por la mente, por el mundo, ¿sí? Siempre tengo que pedir para toda la mente, para todos, porque Dios no tiene favoritos. Acá los favoritos somos nosotros, que nos creemos mejores y especiales, por eso sufrimos, porque nos comparamos. Si yo no me comparara con otros, no sufriría. Bien, yo para saber que hay afuera hay algo que es malo, es porque yo creo que hay algo que es bueno. Siempre estoy juzgando. Y el Ho'oponopono, así como el curso de milagros, pero ahora estamos hablando del Ho'oponopono, me ayuda a sacar a mi mente de ese estado continuo de juicio,
¿sí? De juicio, de ataque. Porque claro, cuando yo ataco ahí afuera, claro, sí, yo quiero estar atacando y lo estoy haciendo. Pero lo que no soy consciente aún es que yo me estoy atacando a mí mismo. Cuando empiezo a tomar conciencia de que todo ataque afuera es un ataque adentro, la cosa empieza a cambiar, mi vida empieza a cambiar, porque realmente puedo experimentar la paz que soy. Mientras tanto, estoy jugando a ser espiritual. Y a Dios no le interesa que juguemos a ser espirituales, para nada. No nos van a dar estrellitas, ni hay un portal que tengo que cruzar, ¿no? Y este entra, el otro no. Los dos están afuera, ¿no? Solo existe el cielo. Entonces, el cielo es un estado mental, que le damos permiso a la divinidad para que el trabajo se haga a través de ti. Esa es otra pauta que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Vieron que con esto del dar permiso hay una confusión terrible, porque claro, imagínense, si yo me lo planteo de la forma, lo que no yo entiendo, ¿qué es dar permiso? Bueno, a ver, estoy en el, no sé, en el colectivo, en la cola del banco y le doy permiso a otro para que pase, ¿no? Interpreto que dar permiso es como correrme para que el otro pase, ¿no? Eso es en la forma. Ahora vamos a llevarlo a la mente. ¿Cómo doy permiso en mi mente? Claro, esto es como lo del cuento Zen. Vieron que si la taza está llena y yo le sigo poniendo líquido, se desborda todo. Bueno, así está nuestra mente. Llena. El contenido de mi mente, que es el subconsciente, las memorias, está lleno, desbordado. Claro. Sí, estamos todos así, ¿eh? No es que porque esta que vos ve acá te lo explique, yo ya estoy... No. Yo puedo tener una práctica, ¿sí? Puedo explicarlo, puedo conocerlo a nivel teórico, ¿sí? Pero, ¿qué hago? Practico el darme cuenta de lo que hay en mi mente todo el tiempo. Que creerme que yo ya, como les digo siempre, yo ya estoy bien, ya. No. Si yo sigo estando acá en el mundo, ¿sí? Y sigo experimentando situaciones que me causan conflicto, es porque todavía hay mucho trabajo por hacer. Y este es el camino de la humildad, el darnos cuenta de que estamos todos, como dice este autor que yo siempre les nombro, que se llama Ken Wapnick, que falleció hace poco. Él decía, estamos todos en el mismo bote del ego. Todos tenemos miedo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? A veces nos pasa, y yo se los cuento por experiencia, ¿no? En mis relaciones, que a veces cuando nos encontramos con otra imagen, vieron otro ser, otra persona, que tiene mucho miedo, mucho más miedo que nosotros, ¿no? Nos da miedo el miedo del otro y nosotros lo rechazamos, ¿bien? Porque nosotros le tenemos miedo al miedo. Claro, porque en realidad nosotros sabemos que somos amor, pero estamos todos en el miedo, todos estamos en el miedo. ¿Por qué? Porque nos sentimos separados, nos sentimos carentes de Dios, porque en realidad lo único que nos falta es Dios. Ese permiso, les decía, es el darme cuenta, es como un momento así, un instante que nos agarra, que me doy cuenta que yo, Silvina, no estoy haciendo absolutamente nada, más que poner el proceso en marcha. Que todo se hace a través de mí, ¿sí? Es un confiar porque la vida misma te va poniendo en los lugares, las situaciones, con las personas, ¿no? Nosotros nos experimentamos así, como personas que necesitamos para enseñarnos, ¿sí? Es como que, a ver, yo por ejemplo, si por ejemplo, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Algo sencillo. Si por ejemplo, con los hijos, vamos a hacerlo con los hijos, que es algo sencillo, aunque no tengan hijos, no importa, sobrinos o cualquier niño pequeño. Yo al niño le digo algo, hablando, le digo, vos no tenés que hacer tal cosa, y pareciera como que el niño no me entiende, ¿vieron? Pero si yo con mi ejemplo, ¿sí? Le demuestro cómo es, y él ve que
es así, él aprende. No aprenden los niños porque yo les hable. ¿Bien? Es como que yo creyera que ustedes porque yo les hablo ahora aprendieron. No, no aprenden porque yo les hable. Aprendemos todos porque estamos todos con el mismo propósito que es el de sanar. Por eso creemos que aprendemos.